Muy bien. Continuando ahora con el tema de portafolio digital, en términos de su impacto profesional, me gustaría pues iniciar con Silvia, si nos permites, lanzándote una pregunta que podemos responder en el equipo de colaboración, sobre cómo establecer un buen portafolio de evidencias para que este impacto se vea justamente evidenciado. ¿Cuál es tu opinión, Silvia? Claro, mira, al respecto podríamos pensar en diferentes escenarios. Primero, en un portafolio de evidencias de quien todavía está haciendo carrera académica. Pensemos a lo mejor en el estudiante que quiere construir algo y la primera característica a destacar sería que él se tiene que posicionar de que es el creador de ese espacio. Okay. Entonces, si bien a lo mejor pudiera ser en un segundo momento que va a ser revisado, que es un material de evaluación, algo que certifique competencia, etcétera, queda en un segundo plano, pero él es el único autor del portafolio. Entonces, nadie más tiene que decirle cómo modelarlo, qué poner, qué colores, esa cuestión que seguramente acerca de ello la doctora Guadalupe nos podrá dar más elementos, ¿no? Pero ese sería vivirlo, creerse que él es el productor de su propio espacio, por principio de cuentas. En segunda, invitarlo a que haga un espacio muy ajeno a las plataformas que ofrecen las universidades, porque si lo dejamos guardado en este espacio virtual que nos ofrecen muchas de las instituciones, queda anclado justamente ese sistema. Y cuando la persona concluya sus estudios académicos, ese espacio desaparece, ya no tiene acceso de nueva cuenta. Entonces, siempre es importante crear un espacio adicional, porque entonces le va a generar un impacto mucho más académico, trascendente, de inserción inclusive laboral, y que sea entonces propiamente quien lo pueda administrar, sin necesidad de depender de una plataforma específica de la institución donde se estudie. Okay. Y por segunda cuenta, sería importante que lo empiece a vincular, o tendría un muy buen impacto profesional, que lo vincule a alguna de las redes sociales que tengan este perfil o este carácter de recopilar información que pudiera ser importante para un futuro empleador. Entonces, creo que se puede ir trabajando desde ahí. Esta construcción desde este concepto es cómo puedo hacer yo que un empleador se fije en un futuro en mí. A veces, aparentemente, el estudiante cree que solamente por su trayectoria y de haber tenido realmente una incidencia en un ámbito laboral es lo que le va a abrir las puertas en un futuro. No siempre es de esa manera. Si bien es cierto que se está en una formación todavía y se están creando los elementos para que se pueda perfeccionar, para que tenga ese concepto, para que tenga esa expertise, se vuelva un empoderado de su área disciplinar, también es cierto que muchas veces los empleadores buscan no tanto la experiencia de un lugar físico o de una currícula en este sentido, sino que buscan esos elementos que nos dan el valor agregado o estas características de las competencias que se trabajan en otro sentido. Por ejemplo, hay estudiantes que organizan foros, que a lo mejor participan en congresos, que están en la mesa directiva, o que a lo mejor hicieron algún servicio social, o ya hicieron alguna práctica profesional. Y todo ese tipo de cuestiones generan habilidades que también los empleadores quieren ver. Esta capacidad de trabajar en equipo, de liderazgo, sobre todo que ahora es algo que se busca muy particularmente. Entonces, eso se puede ver reflejado en estos pequeños trabajos que quizá me sirvieron para valorar o evaluar un mes, una parcialidad de este programa, o bien a la conclusión de esta materia me piden un proyecto mucho más grosso, mucho más robusto y que apuntale hacia algo en específico, no tan solo en materia disciplinar, sino también en este tipo de colaboraciones. Entonces, yo creo que eso valdría mucho la pena empezarlo a destacar, que es mi sitio, y la otra, qué tantas otras experiencias tengo dentro de la cuestión académica grupal y que se pueden ir perfilando para un interés particular hacia el empleador. Creo que ese es uno de los muy buenos impactos profesionales y que se tendrán que cuidar independientemente de la distribución o contenidos que seguramente nos van a compartir ahorita en cuestión tipografía, colores, etcétera, ¿no? Definitivamente. Pues creo que podemos dar continuidad en ese sentido con el tema, doctora Adelaida. ¿Cuál sería su respuesta en ese sentido? Bien, en el ámbito educativo nuevamente, desde el punto de vista del uso del portafolio como estrategia de evaluación y aprendizaje, más que buscar tal vez, sirve por supuesto para emplearse como docente o eso, no lo enfocamos específicamente a un empleador en particular. Podríamos hablar tal vez entre comillas de un buen portafolio, porque tampoco podría asegurar que podemos decir que hay buenos o malos portafolios. Más bien podríamos decir cuándo el portafolio o el diseño del portafolio cubre o alcanza el objetivo para el cual fue elaborado o diseñado. Y entonces, si se utiliza como un aspecto, como una estrategia de evaluación, si yo veo un portafolio donde realmente puedo identificar
fortalezas, habilidades, competencias del docente, en este caso como estrategia de evaluación, puedo decir que el portafolio, la estrategia de evaluación fue la indicada y el portafolio logró el objetivo, alcanzó el objetivo de ser una estrategia de evaluación, y el docente entonces ahí verifica o podemos verificar esas habilidades, competencias y trayectoria como docente, independientemente tal vez de su perfil profesional, etcétera, etcétera. Insisto, en el ámbito educativo como estrategia de evaluación o como estrategia de aprendizaje. Esa es una parte completamente innovadora, porque si bien decíamos el uso del portafolio como estrategia de evaluación desde finales de los 80, la segunda mitad de los 80 se utiliza en este sentido, últimamente lo utilizamos como estrategia de aprendizaje. Y entonces el simple diseño, y bueno, tengo ahí algunos relatos de los profesores que con el simple diseño y elaboración de su portafolio, ellos reconocen su propia práctica profesional y docente. Y entonces identifican sus propias fortalezas, sus propias debilidades, y entonces lo podemos definir como una herramienta no solo de evaluación, también de aprendizaje. Incluso, bueno, ya hay alguna experiencia en particular que se ha desarrollado, que el portafolio puede ser utilizado como una estrategia de formación docente. Insisto, en el simple diseño y uso estamos teniendo habilidades de aprendizaje. Y bueno, con todos los beneficios que tiene la tecnología en esos procesos de desarrollo cognitivo, queda perfectamente este uso del portafolio como un proceso de aprendizaje auténtico, efectivo y significativo. Muy bien, muy interesante. Creo que ahora esta parte del diseño, de las cuestiones tipográficas, pudiera complementar muy bien esas ideas que ya nos vienen comentando nuestras doctoras y maestras, pudiéramos, no sé, profundizar al respecto. Aunque sería muy difícil dar como reglas o lineamientos respecto a tipografías, colores, fondos, elementos gráficos, porque pues realmente todos esos son parte del estilo propio de cada diseñador y cada diseñador es diferente, ¿no? Entonces, no se podría, más bien la recomendación que yo daría desde el punto de vista del diseñador gráfico es que, y retomando un poco lo que dijo Silvia y lo que dijo Adelaida, es que ciertamente el portafolio es una herramienta de evaluación, por un lado para el cliente y por otro lado para el diseñador mismo, ¿no? Y ahí está el impacto profesional que puede tener el portafolio, porque al hacer el portafolio, el diseñador se ve obligado a hacer como una recopilación de todo lo que ha hecho, a hacer una selección, escoger qué trabajos va a presentar, qué trabajos no. Y en este sentido está haciendo un proceso reflexivo de autoevaluación que desde luego lo capacita para ir siendo consciente de sus propias fortalezas y debilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el verdadero impacto profesional que puede tener un portafolio es justamente ese, que el diseñador sea autoconsciente de cuáles son sus fortalezas y con base en eso pueda estructurar el portafolio que él quiere presentar, ¿no? Ahora, desde este punto de vista, pues sí, es muy recomendable tener diversos portafolios. Por ejemplo, un portafolio puede tener una página web quizá en donde muestre todo su trabajo, pero sabemos que también le enviamos portafolios a los clientes, ¿no? Vía PDFs o algo así. Entonces, es muy recomendable que cada diseñador tenga diversos portafolios que le permitan enviar al cliente los proyectos que realmente le interesan y que realmente le van a vender ese trabajo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el ser consciente de sus fortalezas, pues le va a permitir también dividir su trabajo y poderlo canalizar hacia distintos mercados, lo cual es algo que a mí me parece muy interesante, que personalmente me ha funcionado muy bien, ¿no? A la hora de hacer diseño. Entonces, esas dos facetas, yo creo que ahí es donde se hermana la pedagogía con el uso del portafolio en educación y el uso del portafolio en diseño, ¿no? Como herramienta de autorreflexión. Claro, claro. Perfecto. Yo creo que vale la pena ver, bueno,
durante lo que se ha comentado es que resulta muy interesante el uso de portafolio. Hay un común denominador, ¿no? El aspecto de la reflexión, que finalmente es un ejercicio personal, individual, que definitivamente según a futuro podremos, como comentábamos, hacerlo tal vez por proyecto. Yo me imagino un grupo multidisciplinario, por ejemplo, pero que tienen un objetivo común, que es un proyecto de investigación. ¿Por qué no utilizar un portafolio de evidencias para evaluar el desarrollo de ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido creo que habría muchas experiencias o muchos ejemplos que podríamos retomar. Entonces, este común denominador es un acto individual, es un acto teórico, no es una acumulación de evidencias porque se me ocurre, es un acto reflexivo, que no creo que hemos coincidido en eso, valdría la pena señalar, y el impacto creo que es fundamental o es muy importante en cualquier disciplina, en cualquier ámbito disciplinario tiene un impacto determinante, ¿no? El uso del portafolio, una herramienta completamente innovadora, ¿no? Aprovechando la tecnología, además que resulta ahí como un complemento muy interesante. Yo agregaría precisamente en este tenor la palabra de metacognición. Si hablamos en este sentido de algo muy de estrategia, tanto de enseñanza como de aprendizaje, precisamente es este sentido introspectivo, ¿no? Hasta dónde yo he visto esta evolución, en qué me he equivocado, qué podría yo corregir, en qué me podría yo revisar y encontrar como estas áreas de oportunidad, hacerse un mapeo personal, precisamente en función de todo ello, y eso me va a permitir entonces irme perfeccionando no tan solo en esta evolución o en este dominio de mi espacio de portafolio de evidencias, sino me va a ir permitiendo incluso irme construyendo como un mejor profesionista o en un sentido más humanista, un mejor ser humano, ¿no? Entonces creo que puede tener hasta esa capacidad mucho más profunda, incluso sí, mucho más profunda y más de un sentido con esta visión de rescatar al ser humano, ¿no? Y no tan solo pensar en una cuestión meramente tecnológica. Yo solo completaría una frase que a mí me gusta mucho, una metáfora que hace, si no me equivoco, espero no equivocarme, Linda Halloway, que trabaja mucho el uso de portafolios, es una metáfora que hace que el portafolio es un espejo, mapa o soneto. Creo que hace esa metáfora queda perfectamente al portafolio electrónico. Perfecto, creo que han concluido de manera excelente y resumido con sus comentarios al respecto. Esta última metáfora creo que nos daría la pauta. Generalmente este tipo de recursos nos remite a una metacognición, a una reflexión propia, donde podremos, pues sobre todo, impactar de manera profesional, como bien lo preguntaban los alumnos, para poder aprovechar esta herramienta para los fines que convengan, ¿no? Finalmente. Muchas gracias.